El 22 de septiembre de 2001, en un tramo desierto de la carretera B-180, desapareció un minibús con 5 integrantes del equipo de animadoras Cóndors. Ni rastros de las participantes ni del propio vehículo pudieron ser encontrados. Años después, la investigación dudó por primera vez de la versión oficial, abriendo un capítulo completamente nuevo de este caso. El 22 de septiembre de 2001, en un tramo desierto de la carretera B-180, desapareció un minibús que se dirigía hacia el norte. En el autobús se encontraban 5 integrantes del grupo de animadoras del equipo deportivo local, Cóndors. Sus nombres estaban en los informes oficiales, aunque su edad se omitía cuidadosamente. La policía estaba segura. El autobús no podía simplemente desaparecer sin dejar rastro en una carretera concurrida. Pero ni esa noche ni en los días siguientes se logró encontrar la más mínima evidencia de lo ocurrido. Los detalles de lo sucedido no se revelaron públicamente, pero los rumores comenzaron a propagarse instantáneamente. En el comunicado oficial solo figuraba una frase: "La búsqueda continúa". Sin embargo, en los informes de la investigación se registró un hecho curioso. A lo largo de toda la carretera, ni las cámaras ni los testigos registraron nada inusual. El autobús pareció desaparecer en el vacío, dejando tras de sí solo una espera inquieta y una incertidumbre angustiante. La última anotación hecha por el conductor del autobús en la hoja de ruta fue a las 20:25. En este breve protocolo informó que habían dejado a la profesora antes, aproximadamente a las 20:15, 10 minutos antes de la última anotación. Esa noche, según el testimonio del conductor, la carretera estaba completamente desierta. Un detalle importante: en ese periodo, la cobertura móvil fuera de las grandes áreas pobladas en la zona de la B-180 prácticamente no funcionaba. La compañía Claro apenas había comenzado a instalar sus antenas en 2001 y la señal a lo largo de la carretera era prácticamente inexistente. Era imposible contactar con las participantes. Ninguna de ellas tenía teléfono móvil, lo cual era típico para esa época y lugar. Los padres, que esperaban el regreso de sus seres queridos a casa, fueron los primeros en dar la alarma aproximadamente a las 22:00. Solo recibieron un breve mensaje de la profesora, entregado por teléfono fijo: "El autobús ya está en camino, pronto llegarán". Pero después de una hora, la espera se convirtió en preocupación, y a medianoche los padres ya estaban a las puertas de la policía. Inicialmente, la investigación consideró la versión principal y más lógica: la fuga. La declaración oficial de la policía sonaba seca y distante. Consideramos la posibilidad de una partida voluntaria con el objetivo de trasladarse a la costa norte, conocida en aquellos años como punto de tránsito para el comercio ilegal. Los investigadores no especificaron por qué esta versión era prioritaria. Sin embargo, ya para la tarde del día siguiente, los periódicos locales escribían exclusivamente sobre las fugitivas. Esta versión era conveniente para todos. No requería largas explicaciones, y la región B-180 era realmente conocida por la actividad de estructuras criminales que operaban en la sombra de la costa. A pesar de su aparente lógica, los residentes locales recibieron esta versión con cautela. Conocían a las familias de las participantes, y los rumores sobre una fuga les parecían inventados. Pero la línea oficial permaneció inalterada. El testigo clave fue el conductor del autobús, Sergio O. Según su testimonio, el autobús llegó a las puertas de la escuela exactamente a las 21:00, después de lo cual se dirigió al estacionamiento, asegurándose de que todas las pasajeras habían abandonado el vehículo. El guardia del campus confirmó el testimonio del conductor. Vio cómo llegó el autobús, vio cómo salieron las jóvenes y cerró las puertas de la escuela exactamente a las 21:10. Estos testimonios se convirtieron en la base, y la investigación no tenía motivos para dudar de ellos. La verificación de documentos y hojas de ruta confirmó que las palabras del conductor coincidían con la información oficial obtenida del guardia. La policía no tuvo ni una sola pregunta. El conductor, que anteriormente no había tenido problemas con la ley, fue reconocido como un testigo fiable, y los investigadores lo excluyeron confiadamente de la lista de sospechosos.
8 días después de la desaparición, el autobús fue oficialmente declarado como robado. La compañía de seguros, inesperadamente para el público, declaró su investigación interna como confidencial. A los periodistas se les prohibió el acceso a cualquier información. Esta declaración se convirtió en la primera grieta alarmante en la versión oficial, provocando una ola de dudas silenciosas entre aquellos que seguían atentamente la situación. ¿Por qué la compañía de seguros, que normalmente está interesada en la máxima transparencia de tales casos, decidió repentinamente ocultar los detalles de su investigación? Esta pregunta quedó suspendida en el aire. En las semanas siguientes, la tensión aumentó. Sin comentarios ni explicaciones oficiales, el público se sumergió en una espera silenciosa. La situación parecía extraña, pero nadie sabía exactamente en qué prestar atención. Se revelaban muy pocos hechos. Demasiadas preguntas quedaban sin respuesta. Este silencio, que inicialmente parecía procesal y estándar, años después se convertirá en la causa de la primera grieta seria en la versión de la partida voluntaria de las integrantes de Condors. Pero entonces, en 2001, nadie podía imaginar que la historia, que parecía a primera vista simple y clara, pronto comenzaría a revelarse desde un ángulo completamente diferente. Los hechos que quedaron fuera de la atención inicial gradualmente salían a la luz, generando nuevas versiones, preguntas y dudas. La investigación, que inicialmente parecía clara e inequívoca, lenta pero inexorablemente comenzó a tomar un giro completamente diferente, haciendo que incluso los observadores más escépticos se preguntaran: ¿no era la versión oficial demasiado conveniente para ser verdad? Años después, este silencio se convertirá en la primera grieta en la versión oficial de la fuga. Entonces, en 2001, los protocolos callaban, los testimonios parecían creíbles y nadie prestaba atención a los detalles. Pero un mes después del incidente surge una circunstancia extraña que la policía no consideró importante en ese momento, y fue un error. Un mes después de la desaparición, Sergio O., el mismo conductor del autobús, repentinamente renuncia a la empresa de transporte y se muda a la tranquila y discreta ciudad de Calama. Normalmente, tal mudanza no habría llamado la atención, si no fuera por una circunstancia. Al renunciar, voluntariamente renunció a pasar el examen médico obligatorio. Sergio efectivamente entregó su licencia de conductor sin siquiera hacerse un simple análisis de sangre. Este hecho no fue divulgado por la policía y no llegó a los periódicos. Pero precisamente este detalle preocupará durante muchos años a aquellos que posteriormente revisaron los materiales del caso. ¿Por qué el conductor, cuya reputación era, al parecer, impecable, abandona la ciudad tan precipitadamente y renuncia al derecho a ejercer su profesión? Esta acción pasó desapercibida entonces, aunque años después se convertiría en un detalle importante en la revisión de las versiones oficiales. En el archivo de la empresa de transporte Andes Tours, donde trabajaba Sergio O., durante muchos años se guardó un documento discreto, fechado en julio de 2001, 2 meses antes del incidente. El documento era un registro de una sanción disciplinaria contra el conductor por exceso de velocidad en un tramo remoto de la carretera, cuando transportaba a un grupo de jóvenes deportistas de otro equipo. Es importante señalar que en ese momento se libró con una advertencia verbal y el asunto se olvidó rápidamente. Para la policía y la investigación en 2001, este hecho parecía insignificante e insuficiente para reconsiderar seriamente la reputación del conductor. Después de todo, su caracterización seguía siendo positiva, y este era el único episodio conocido de infracción disciplinaria en toda su carrera. Pero el documento se guardaba, acumulando polvo silenciosamente en la carpeta, esperando su momento. En el primer y único interrogatorio al conductor en 2001, el investigador le preguntó a Sergio sobre su estado físico el día de la desaparición. Los protocolos registran secamente las palabras del conductor. Sufría de migraña crónica. Los ataques podían afectar mi estado al volante. Pero en su historial médico, minuciosamente estudiado por la investigación, no hay mención alguna de migraña. Los documentos médicos que confirmarían sus palabras estaban completamente ausentes. La policía entonces no dio mucha importancia a este hecho. Después de todo,
El conductor no mostraba signos de comportamiento inadecuado, y los testigos confirmaban que parecía completamente normal el día del incidente. La contradicción entre sus declaraciones verbales y los documentos se dejó sin verificaciones ni preguntas adicionales. Este pequeño hecho paradójico también quedó en los registros de archivo, esperando ser revelado. El investigador principal del caso de la desaparición fue un experimentado oficial de policía apellidado Lira. Fue Lira quien firmó el informe clave que más tarde se convertiría en el principal argumento para la defensa del conductor. Signos habituales de agotamiento emocional de un conductor que trabaja por turnos. En este informe no había ninguna insinuación de criminalidad, y el propio Sergio quedó completamente excluido del círculo de sospechosos. La conclusión del investigador sonaba convincente y tranquilizadora, satisfaciendo plenamente las demandas de la policía y el público. Su conclusión cerraba todas las posibles preguntas sobre la personalidad del conductor y permitía a la policía seguir adelante, considerándolo verificado y limpio. Parecía que el caso estaba resuelto. Sin embargo, nadie prestó atención entonces a la exclusión demasiado obvia y rápida del conductor de las sospechas. El protocolo de Lira parecía convincente, pero era demasiado conveniente y demasiado oportuno para despertar sospechas. Muchos años después, en 2019, cuando el caso inesperadamente volvió a llamar la atención de un nuevo comité de investigación, se descubrió un hecho que nadie esperaba oír. El investigador Lira, quien puso el punto final en el caso del conductor, resultó estar estrechamente relacionado con la familia del propio Sergio. En el archivo de la catedral de la ciudad se encontró un registro según el cual Lira era el padrino del único hijo del conductor. Esta conexión podía significar mucho. Tal vez fueron precisamente las relaciones personales las que influyeron en la decisión del investigador de cerrar la línea de investigación sobre Sergio tan rápida y categóricamente. Nadie lo sabía con certeza, pero el simple descubrimiento de esta conexión cambió la actitud hacia los antiguos protocolos y todo el caso en general. Entonces, en 2001, nadie prestó atención a esta cercanía, ya que la conexión era personal y no tenía importancia oficial para la investigación. Pero precisamente este detalle posteriormente hará que muchos reconsideren sus evaluaciones de lo sucedido. Sin embargo, entonces, en septiembre de 2001, el hecho de esta conexión quedó completamente fuera de los documentos y protocolos oficiales. La versión relacionada con el agotamiento emocional del conductor parecía plausible, conveniente y, lo más importante, impecablemente documentada. Pero con el tiempo quedará claro, esos pequeños detalles y peculiaridades que quedaron desapercibidos o deliberadamente ignorados, pronto saldrán a la superficie y obligarán a mirar este caso de otra manera. Mientras tanto, en los primeros meses después del incidente, la investigación oficial avanzaba con confianza, sin mirar atrás a los detalles que en el futuro serían decisivos. Durante casi 2 décadas, todas las sospechas en torno a la desaparición del autobús en la ruta B180 se centraron exclusivamente en la figura del conductor, Sergio O. Sin embargo, cuando se reanudó la investigación, entró en el campo de visión un detalle completamente inesperado que antes no había llamado la atención. Los investigadores comenzaron a examinar el entorno de una de las participantes del equipo de animadoras desaparecido, Renata A. En octubre de 2001, apenas una semana después de la actuación durante la cual desapareció el grupo Cóndores, la familia de Renata A. presentó inesperadamente una solicitud para emigrar a Argentina. Los documentos fueron preparados con antelación y fechados exactamente 7 días antes de que el autobús desapareciera sin dejar rastro de la carretera. ¿Coincidencia casual o plan preparado? La policía no tenía respuesta a esta pregunta en aquellos años. Pero casi 2 décadas después, esta circunstancia se convirtió en un nuevo hecho importante, generando dudas y obligando a ver de otra manera la versión oficial de la fuga. ¿Por qué la familia de la joven preparó documentos para emigrar con antelación, incluso antes de la desaparición, pero nunca los utilizó inmediatamente después del incidente, quedándose a vivir en Chile? En la declaración oficial presentada por la familia de Renata al Servicio de Migración, figuraba como motivo: amenaza para la salud de un miembro de la familia.
Esta formulación interesó inmediatamente a los investigadores. Sin embargo, al examinar los documentos médicos incautados por la policía al pediatra de la familia, resultó que no se registraban enfermedades graves o crónicas en Renata. Su historial estaba limpio, excepto por resfriados menores y alergias estacionales. Este hecho contradictorio alertó a la investigación. Formalmente, los documentos parecían convincentes y legítimos, pero su contenido contradecía los datos médicos oficiales. Entonces, en 2001, este hecho no despertó sospechas, pero años después adquirió inesperadamente un significado especial. En 2019, los periodistas se dirigieron nuevamente a la madre de Renata pidiéndole comentar la aparición inesperada de documentos migratorios fechados en 2001. Entonces, en directo, la madre de Renata A. declaró categóricamente: "No planeábamos nada de eso. Ni siquiera se discutió mudarse a otro país". La respuesta sonó segura y clara. Sin embargo, los periodistas ya tenían en ese momento documentos que probaban lo contrario. Los papeles migratorios proporcionados por las autoridades oficiales contradecían las palabras de la madre, y la discrepancia parecía obvia y alarmante. Los periodistas fueron los primeros en señalar públicamente esta evidente discrepancia entre las declaraciones y los documentos, generando nuevas dudas y preguntas para las que nadie dio explicaciones convincentes. La investigación se vio obligada a volver a los archivos y examinar cuidadosamente materiales que antes parecían secundarios e insignificantes. Mientras la policía y los periodistas investigaban a la familia de Renata, una organización pública de voluntarios, que ayudó activamente en la búsqueda de las deportistas desaparecidas en los primeros días después del incidente, transmitió inesperadamente nueva información a la policía. Los voluntarios informaron a los carabineros chilenos sobre rumores que supuestamente confirmaban la versión de la huida de las participantes del equipo de animadoras hacia la frontera con Argentina. Según su informe, las jóvenes fueron vistas cerca de la zona fronteriza varios días después de la desaparición. Esta información parecía plausible y desvió completamente la atención de la policía de la familia de Renata hacia una posible conspiración familiar organizada para cruzar la frontera. Los voluntarios se referían con confianza a los residentes locales que supuestamente habían visto precisamente a estas jóvenes. La policía organizó inmediatamente una verificación, pero las nuevas búsquedas no dieron resultados. No se pudo encontrar ni un solo testimonio concreto, ni una sola confirmación material de las palabras de los voluntarios. Sin embargo, esta pista falsa desvió la investigación lejos de las dudas previamente surgidas sobre la familia de Renata. Sin embargo, cuando la policía solicitó datos oficiales sobre el cruce de fronteras, el control fronterizo de Argentina no confirmó ningún caso de entrada de Renata A. o su familia en las fechas indicadas. Los datos estaban limpios. No había ni una sola marca de cruce de frontera en el pasaporte de Renata. Este hecho volvió a poner a la policía en una posición difícil, dejando la versión de los voluntarios completamente insostenible, pero sin quitar las sospechas de la familia misma, porque, a pesar de tener documentos para emigrar, la familia nunca los utilizó oficialmente. ¿Y por qué ninguno de los servicios oficiales registró ni el más mínimo rastro de su movimiento a través de la frontera? En 2001, estas preguntas no se plantearon y la investigación ignoró tranquilamente estas inconsistencias, apartando los documentos y volviendo al punto de partida. Los investigadores se encontraron nuevamente en un callejón sin salida. Por un lado, la familia de Renata claramente no revelaba detalles importantes, creando terreno para sospechas y una nueva versión de que la joven podría haber tenido motivos para irse y llevarse a las demás. Por otro lado, ningún hecho, ningún testimonio podía confirmar convincentemente esta hipótesis. Los documentos y datos oficiales acumulados por la investigación para entonces solo profundizaban la confusión y las dudas, sin dar respuestas. Los investigadores volvieron nuevamente al punto de partida, viéndose obligados a reconocer que décadas atrás se habían pasado por alto detalles capaces de arrojar luz sobre lo sucedido. Pero ahora estos detalles, que antes parecían insignificantes, obligaban a las fuerzas del orden a revisar cada paso y cada declaración hecha en los primeros días después de aquel fatídico septiembre de 2001.
Los investigadores se encontraron nuevamente en un callejón sin salida. La versión de la fuga, cuidadosamente construida durante años, se derrumbaba bajo el peso de las contradicciones. Sin embargo, justo en el momento en que la policía estaba a punto de admitir que había llegado nuevamente a un punto muerto, las tecnologías de 2019 abrieron un capítulo completamente nuevo en esta complicada historia. En octubre de 2019, durante un monitoreo de rutina de la región, empleados del SES chileno detectaron en imágenes satelitales un objeto inusual en el área del abandonado barranco La Condorcha. El operador notó en el monitor los contornos de un chasis quemado que claramente no encajaba en el paisaje natural de esta zona desértica. Se envió un destacamento policial al terreno, que tras varias horas descubrió los restos metálicos de un vehículo, ocultos durante décadas en un barranco deshabitado. El chasis estaba cubierto por una gruesa capa de polvo y arena, lo que indicaba la antigüedad del incidente. En ese momento, nadie sabía aún qué sensación generaría este hallazgo inesperado. Durante la inspección inicial, los miembros del equipo de investigación establecieron el número del motor, profundamente grabado en el metal y parcialmente conservado en el bloque de cilindros. Los expertos lo compararon con los archivos de vehículos robados y pronto obtuvieron confirmación. Era el mismo minibús de la compañía Andes Tours, que desapareció el 22 de septiembre de 2001 junto con el equipo de apoyo Condors. De este modo, la versión de la fuga voluntaria de las deportistas recibió por primera vez un argumento material tangible en su contra. Esta información fue enviada inmediatamente al cuartel general central de la investigación y la policía reconoció oficialmente por primera vez que la versión del robo podría ser reconsiderada. Sin embargo, aún estaban lejos de tener total claridad. Quedaban demasiadas preguntas abiertas y el chasis del autobús todavía debía ser examinado minuciosamente. En los archivos de la investigación se lograron encontrar los resultados de un antiguo peritaje realizado en 2002, después de un hallazgo similar en un área vecina. En ese entonces, el chasis metálico del autobús encontrado fue declarado completamente carcasa, no sujeto a identificación. Los informes de aquella época indicaban que el número VIN y cualquier otro identificador habían sido completamente destruidos por el fuego. Pero ahora, en 2019, los expertos volvieron a los métodos de espectroscopía de nueva generación. Las tecnologías modernas permitieron examinar el metal con mucha más profundidad. El análisis indicó claramente las marcas residuales de números e identificadores, confirmando que ante la investigación estaba precisamente ese mismo vehículo. Las tecnologías, no disponibles en 2002, anulaban las viejas conclusiones y cambiaban completamente el curso de la investigación. Sin embargo, casi inmediatamente después de la publicación de las noticias sobre el hallazgo, apareció un testigo inesperado, un mecánico llamado Enrique Toro. Declaró a la prensa que reconoció el autobús quemado y recordó un incidente supuestamente ocurrido en 1999. Según él, este mismo autobús se incendió durante el transporte de pasajeros a una ciudad vecina, y él supuestamente había desarmado personalmente el chasis. Esta historia sonaba segura y convincente, causando una confusión momentánea, pero la verificación realizada por la policía rápidamente estableció la inconsistencia de sus palabras. Según extractos bancarios y documentos fronterizos, en 1999, Enrique Toro ni siquiera estaba en territorio chileno. Pasó varios meses en el extranjero, en Argentina, donde trabajaba por contrato en otro taller. El testimonio fue declarado falso y dejado de lado, pero su aparición desvió brevemente a la investigación de su curso y provocó debates públicos. A pesar de la rápida exposición del falso testigo, el principal avance en la investigación ocurrió cuando, durante una minuciosa inspección del chasis quemado, los especialistas descubrieron un detalle inusual. Dentro del marco metálico, bajo una gruesa capa de óxido y materiales quemados, se encontró un pequeño objeto metálico, claramente no perteneciente a la construcción del autobús. Este objeto resultó ser una insignia parcialmente derretida, en la que se leía claramente la inscripción Condors.
La insignia era parte del emblema del equipo, fundida en aluminio y cosida en el uniforme de las deportistas. Este hallazgo se convirtió en una prueba material significativa de que el autobús estaba realmente relacionado con la desaparición del equipo. La insignia quemada indicó por primera vez en casi 2 décadas la posible naturaleza problemática de la desaparición, cerrando para siempre la versión de la fuga como única y oficial. Este hallazgo cambió el curso de la investigación de una vez por todas. Por primera vez en muchos años, la policía reconoció oficialmente que la versión sobre la partida voluntaria de los miembros del equipo de apoyo Cóndors ya no podía considerarse la principal. La investigación comenzó a revisar activamente antiguos materiales y testimonios, abriendo el camino a nuevas sospechas y versiones que antes parecían increíbles. Hasta ahora, desde el momento de la desaparición en 2001, ninguno de los investigadores se había atrevido a dudar públicamente de la versión oficial, que explicaba convenientemente la ausencia de rastros y la incertidumbre de la situación. Pero ahora, gracias a las nuevas posibilidades tecnológicas y al hallazgo inesperado en el barranco La Condorcha, esta versión fue completamente revisada. Llegó el momento de abrir nuevas páginas en esta larga y complicada investigación, pero ahora sin mirar atrás a las viejas conclusiones que durante muchos años habían llevado a engaño a la opinión pública y a la policía. Después de que se descubriera el chasis del autobús y la antigua versión oficial comenzara a derrumbarse, la investigación revisó no solo las pruebas físicas, sino también la documentación de la empresa de transporte. Entre los papeles que habían permanecido intactos durante décadas en los archivos, se encontró un registro de rutas. Fue precisamente aquí donde la policía descubrió inesperadamente una nueva figura, a primera vista nada notable, pero capaz de dar un vuelco al caso. El despachador de la empresa de transporte Andes Tours, Octavio M., en la noche de la desaparición, hizo una corrección inusual en el registro de rutas. Era breve. Ruta modificada. Lista entregada después. La anotación se hizo post factum, cuando todos los eventos ya habían ocurrido. En ese momento esto se percibió como una simple aclaración que no requería verificación. Nadie hizo preguntas, y mucho menos sospechó que el despachador falsificara documentos. Pero casi 20 años después, esta corrección generó serias dudas en los investigadores. ¿Por qué precisamente esa noche fue necesario corregir los datos iniciales y sobre qué base el despachador hizo este cambio en el registro? Seguía sin estar claro. El peritaje realizado en 2019 con la ayuda de modernos equipos de grafología mostró que la firma del despachador Octavio M. en la línea con la marca de tiempo 2025 difería de su manera habitual de escribir. Esto solo podía significar una cosa. O bien el registro no lo hizo el propio Octavio, o él deliberadamente cambió su propia letra, tratando de ocultar el hecho de la corrección. Hasta este momento, la investigación percibía los registros de rutas como documentos secundarios que no necesitaban una verificación profunda. Ahora los investigadores entendieron que alguien conscientemente estaba tratando de dirigir la atención a otro lado y borrar huellas. Octavio se convirtió en la segunda figura después del conductor Sergio que despertaba sospechas en la policía. A finales de 2019, los investigadores volvieron a llamar a Octavio M. para interrogarlo. A la pregunta de por qué había hecho una entrada tardía, el despachador respondió lacónicamente: completé la hora en el registro tras una llamada telefónica del conductor del autobús, Sergio. Me informó la hora de la ruta y simplemente lo anoté. Las declaraciones sonaban convincentes y simples, pero los investigadores sabían que en ese momento el teléfono móvil del conductor estaba fuera de cobertura, lo que se confirmaba por los datos técnicos de la compañía telefónica de septiembre de 2001. Esta simple contradicción entre las palabras del despachador y las pruebas técnicas volvió a poner en duda toda su versión. Sin embargo, ante la acusación directa, el despachador no respondió nada concreto, repitiendo las declaraciones previamente mencionadas. La pregunta quedó en el aire, sin recibir una respuesta coherente. La fiscalía, analizando los nuevos hechos, sugirió una versión diferente de lo ocurrido. El despachador Octavio podría haber actuado en interés de la compañía de seguros, deseando ocultar el hecho de la posible responsabilidad del transportista por la desaparición del autobús. Según esta versión,
El despachador alteró los datos para evitar el pago de una gran compensación. Tal versión parecía realista y lógica. Los pagos de seguros siempre fueron un tema doloroso para los transportistas, especialmente en caso de desaparición de pasajeros. La fiscalía inmediatamente envió solicitudes a la compañía de seguros, tratando de confirmar o refutar su suposición. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna confirmación financiera o documental de colusión entre Octavio y los aseguradores. La compañía de seguros rechazó categóricamente cualquier insinuación de conspiración y proporcionó informes completos de pagos que no generaban dudas. Así, la línea relacionada con la conspiración del seguro resultó ser falsa, aunque le costó al investigador un tiempo precioso. A pesar de esto, a principios de 2020, la policía decidió buscar el arresto del despachador Octavio por falsificar documentos oficiales. Sin embargo, después de largas discusiones, el Tribunal Supervisor de Chile emitió una decisión final que causó seria decepción entre los investigadores. Ha expirado el plazo de prescripción para la falsificación de documentos y no se ha encontrado evidencia que vincule directamente al despachador con incidentes graves relacionados con la desaparición. El tribunal negó oficialmente el arresto de Octavio, haciendo entender que incluso un intento obvio de encubrir huellas después de tantos años queda impune. Esta decisión del tribunal golpeó fuertemente el estado moral del equipo de investigación y los familiares de los desaparecidos. Se hizo evidente para todos que incluso un sospechoso, obviamente atrapado, escapa fácilmente de la responsabilidad, protegido por la ley y la burocracia. La investigación se encontró nuevamente con una zona gris de responsabilidad, donde las pruebas técnicas ya no tenían fuerza legal. El caso se estancó en un límite indefinido entre la investigación criminal y los plazos de prescripción. Sin embargo, a pesar de la impotencia de la ley, las pruebas técnicas continuaron acumulándose, acercando gradualmente la investigación a la verdad. Este nuevo fracaso se convirtió en un importante recordatorio para los investigadores. La ley, que protege a las personas, a veces se convierte en un obstáculo en el camino hacia la justicia. Octavio, que se encontraba en el centro de las sospechas, formalmente no sufrió ningún castigo, aunque su papel se hizo evidente incluso para los observadores más escépticos. Y mientras el sistema de justicia se encogía de hombros impotente, los investigadores continuaron pacientemente recolectando pequeños detalles que podrían, finalmente, arrojar luz sobre las verdaderas causas de la desaparición del autobús con las participantes del equipo Cóndors. Por primera vez en muchos años, la investigación se encontró en un punto en que los verdaderos responsables podrían escapar del castigo no por falta de pruebas, sino exclusivamente debido a normas burocráticas que nadie podía eludir. El sistema se vio obligado nuevamente a reconocer su impotencia, dejando todas las pruebas técnicas solo en papel, esperando una nueva oportunidad para la justicia. Después de que el despachador de la compañía evitara el castigo, los investigadores se encontraron nuevamente ante la necesidad de revisar los materiales de nuevo. Su atención se trasladó gradualmente a la escuela relacionada con la desaparición del equipo Cóndors. Precisamente en los archivos escolares, entre decenas de documentos contables y horarios de clases, surgió el nombre de otra persona que hasta ahora no había estado bajo sospecha. La profesora de educación física Marisol She, responsable de acompañar al equipo de animadoras, partió de Iquique en un vuelo temprano por la mañana el día de la desaparición del autobús. Sin embargo, los boletos para su vuelo no fueron comprados por la escuela misma, como de costumbre, sino por un patrocinador, y el hecho del pago fue posteriormente eliminado por completo de la contabilidad escolar. Esto significaba que Marisol se había ido con dinero del patrocinador, aunque anteriormente nadie sabía de tal forma de financiación para los profesores. Los investigadores se encontraron por primera vez con corrupción interna cuidadosamente oculta en la escuela, y el hecho de su temprana partida puso en duda sus verdaderos motivos. Al verificar los documentos financieros, la policía descubrió una factura por boletos de avión pagados por la empresa Sonría Ltda. En el extracto de la Cámara de Registro de Chile se indicaba que el propietario de esta empresa era el tío de Marisol G. Este hecho fue completamente confirmado a través del registro de empresas comerciales,
y los investigadores obtuvieron por primera vez una cadena documentalmente confirmada de conexión entre la pedagoga y una fuente de financiación desconocida. Esto no parecía una coincidencia o un error. La ayuda del patrocinador, que normalmente se registraba oficialmente y se anunciaba abiertamente, esta vez fue cuidadosamente ocultada. Sin embargo, la policía no podía presentar inmediatamente cargos contra Marisol. Era necesario verificar cuidadosamente sus motivos y declaraciones. Durante el interrogatorio, Marisol G. explicó con confianza y calma su temprana salida de la ciudad como unas vacaciones normales, declarando literalmente lo siguiente a los investigadores: tenía unas vacaciones planificadas y simplemente decidí volar antes, ya que sabía que por la tarde ya no habría eventos importantes. Sin embargo, después de verificar el horario escolar, los investigadores descubrieron una seria contradicción. Ese mismo día que ella partió, se había programado un importante examen de control para su clase, 7A, que la profesora debía tomar personalmente. Esta inconsistencia contradecía drásticamente la versión de Marisol, poniendo en duda su sinceridad y veracidad. Era obvio que la profesora evitaba deliberadamente preguntas importantes, proporcionando versiones fácilmente refutables mediante la verificación de documentos escolares. Intentando revelar los motivos de la posible ocultación de información, los investigadores plantearon la versión de que el dinero del tío podría haber sido un pago por su silencio. La policía estudió cuidadosamente las transacciones bancarias de la empresa Sonría Lettada durante todo el año, tratando de descubrir transferencias o pagos sospechosos que pudieran confirmar esta hipótesis. Sin embargo, después de una verificación minuciosa, se descubrió que todos los pagos de la empresa del tío de Marisol se dirigían exclusivamente a la cuenta benéfica oficial de la escuela. El dinero era absolutamente limpio, y la versión sobre la conexión corrupta entre la pedagoga y el patrocinador instantáneamente perdió base. Otra pista prometedora que podría haber arrojado luz sobre lo sucedido resultó ser otra línea sin salida. A pesar de la falta de pruebas de corrupción directa, la policía decidió realizar una verificación adicional de todos los materiales de video disponibles relacionados con los entrenamientos del equipo de animadoras antes de la desaparición. Fue entonces, durante una verificación de rutina de los registros de archivo de las clases escolares, cuando los investigadores encontraron una vieja cinta de video con un entrenamiento que, parecía, no presentaba ningún interés. Sin embargo, al revisar esta grabación, los oficiales de policía notaron un momento inusual. Exactamente a las 19:55, media hora antes de que el conductor anotara el último registro en el diario de rutas, Marisol G. interrumpió inesperadamente la grabación, después de lo cual rápidamente llevó a todas las integrantes del equipo fuera del alcance de la cámara. Esto parecía sospechoso, como si la educadora estuviera ocultando deliberadamente lo que sucedió después. El casete repentinamente se convirtió en una prueba material clave, abriendo una nueva perspectiva sobre los eventos que precedieron a la desaparición del autobús. Después de descubrir la extraña grabación de video, el equipo de investigación inmediatamente envió la cinta para un análisis técnico profundo. Los expertos comenzaron a digitalizar y estudiar cada fotograma a cámara lenta, tratando de recuperar cualquier detalle que pudiera explicar las acciones de Marisol G. y las circunstancias de su repentina interrupción de la grabación. El nuevo enfoque técnico permitió por primera vez a la policía esperar que los últimos minutos antes de la desaparición del equipo finalmente se revelarían desde otro ángulo. Sin embargo, la investigación seguía sin tener certeza de que la grabación proporcionaría respuestas. Marisol seguía siendo una figura con un papel poco claro, a quien los investigadores no se apresuraban a atribuir responsabilidad directa. Los hechos hasta ahora solo demostraban una extraña coincidencia con su partida y financiación repentina, pero seguía sin haber pruebas directas contra ella. Sin embargo, gracias precisamente a este nuevo giro, la investigación volvió a tener la oportunidad de encontrar respuestas a preguntas que habían permanecido sin respuesta durante décadas. Los investigadores ya estaban acostumbrados a encontrarse con callejones sin salida y extrañas coincidencias,
pero ahora por primera vez vieron una posibilidad real de acercarse a la solución utilizando un viejo videocasete olvidado. Después de que el viejo videocasete fue enviado para su examen, la investigación continuó estudiando materiales de archivo. El progreso técnico, que anteriormente ya había ayudado varias veces a arrojar luz sobre páginas oscuras del pasado, volvió a ser la clave para otro avance. Esta vez, los especialistas de la Fiscalía decidieron acudir a los archivos de los operadores móviles para verificar las últimas llamadas y mensajes realizados el día de la desaparición del autobús. El Departamento Técnico de la Fiscalía recuperó los antiguos y casi olvidados registros de la compañía Claro de septiembre de 2001. Fue aquí, entre miles de registros, donde los expertos encontraron repentinamente una señal importante, un eco de la tarjeta SIM del conductor del autobús, Sergio O. Según los datos técnicos, el último eco fue registrado por la Torre Boavista exactamente a las 20:48. Esta torre no estaba ubicada junto a la carretera principal, sino en la profundidad de un área desértica, aproximadamente a 25 kilómetros de la carretera importante más cercana. Este hecho inesperado cambió completamente la percepción de la ruta, que inicialmente parecía obvia y directa. Hasta ese momento, nadie siquiera sospechaba que el autobús podría haber girado bruscamente hacia la profundidad del desierto. Cuando los investigadores solicitaron por primera vez datos sobre la cobertura de la red Claro para 2001, se descubrió que la Torre Boa Vista había sido instalada entonces experimentalmente y se utilizaba solo para pruebas técnicas. Los carabineros en 2001 simplemente no conocían esta torre porque los mapas oficiales de cobertura de red celular en esta área no existían hasta mediados de la década de 2000. Esto explicaba por qué una pista tan importante había sido pasada por alto hace casi 2 décadas. Ahora, con la ayuda de los métodos analíticos más recientes y datos más precisos, la policía por primera vez logró identificar el punto en el que el autobús efectivamente desapareció de los mapas y que resultó estar lejos de la ruta prevista. Utilizando los servicios geográficos modernos de 2019, los expertos pudieron especificar sustancialmente la ubicación de la última señal. El radio de especificación fue de solo 6,9 kilómetros, y esta área coincidía con el sitio de una antigua cantera abandonada donde todavía en los años 90 se extraía salitre. Estos datos parecían demasiado precisos para ser accidentales. La investigación inmediatamente prestó atención a este lugar. La cantera estaba abandonada, pero aún representaba una intrincada red de túneles y minas, oculta de miradas indiscretas. Los mapas antiguos confirmaban que este lugar estaba lo suficientemente alejado como para que nadie notara la aparición de un autobús. Para la investigación, esta era la pista más significativa en los últimos años, y por primera vez apareció una clara referencia geográfica de la desaparición a un lugar específico. Inicialmente, la investigación supuso que el autobús podría haber sido presa de contrabandistas de salitre. Este escenario parecía realista. Las estructuras criminales podrían estar utilizando minas abandonadas para almacenar o extraer recursos ilegalmente. El autobús bien podría haber caído accidentalmente en una trampa, encontrándose en el camino de un grupo criminal involucrado en el contrabando. Sin embargo, esta versión rápidamente se derrumbó después de verificar los archivos del Servicio Geológico y la policía, que confirmaron que la cantera había sido cerrada definitivamente en 1997. Desde entonces, no se había registrado ninguna mención de actividad criminal en esta área, lo que hacía que la versión del contrabando fuera extremadamente improbable y poco confiable. Esta hipótesis nuevamente desvió la investigación, pero rápidamente perdió relevancia, devolviendo la atención de la investigación a la línea principal. A pesar de esto, la importancia del hallazgo en forma de eco móvil impulsó a la investigación a acudir al tribunal para obtener una orden de excavación de minas y túneles antiguos. El tribunal inmediatamente concedió la solicitud, reconociendo las nuevas pruebas como suficientes para llevar a cabo acciones investigativas en el territorio de la antigua cantera. Esta decisión se convirtió en un paso jurídico crucial, y por primera vez en muchos años los investigadores estaban seguros de que se acercaban a pruebas reales. Los trabajos preparatorios fueron programados para septiembre de 2019.
Los investigadores estaban seguros de que precisamente en los túneles o minas abandonados se encontrarían pruebas físicas de la desaparición del autobús o sus pasajeros. Todo Chile seguía lo que sucedía con impaciencia y tensión, esperando que finalmente apareciera una respuesta a la pregunta que había atormentado al público durante casi 20 años. Los trabajos fueron programados y ahora toda la atención de los investigadores, periodistas y familiares de los desaparecidos estaba dirigida precisamente a la antigua cantera. Pero hasta el comienzo de las excavaciones oficiales quedaba tiempo, que la investigación utilizó para una preparación minuciosa. Cada paso se planificaba con el máximo cuidado, ya que todos entendían. Cualquier error podría destruir definitivamente las últimas posibilidades de encontrar la verdad. Por primera vez en años, la investigación poseía no solo versiones teóricas, sino una clave real para el enigma. Un lugar en el que nadie había pensado, pero que ahora se había convertido en el lugar más probable del incidente. Esta era la última y más importante esperanza, basada en pruebas técnicas precisas y un análisis detallado de datos. Ahora todos entendían. Se había encontrado el lugar clave. Solo quedaba confirmar su papel en la historia de la desaparición del autobús. Por delante estaba la etapa final de la investigación, que debía poner punto final al caso que se había convertido en uno de los enigmas más complejos en la historia de la criminalística de Chile. Pero mientras tanto, la investigación guardaba silencio. Mantenía sus cartas cerca del pecho y preparaba cuidadosamente el acto final de esta larga y complicada historia. La preparación para las excavaciones transcurría en un tenso silencio, pero la policía decidió utilizar el tiempo restante hasta las excavaciones para el interrogatorio final de Sergio O., el conductor al que desde los primeros días se sospechaba que sabía sobre lo ocurrido mucho más de lo que decía. Este último interrogatorio debía aclarar definitivamente su papel en los acontecimientos de 2001. Cuando Sergio recibió la citación para un careo en la fiscalía, inesperadamente terminó en el hospital con quejas de dolor agudo en el corazón. Fue hospitalizado de urgencia en una clínica privada, donde rápidamente le realizaron un examen cardiológico completo. Sin embargo, los resultados del examen fueron claros y categóricos. El electrocardiograma no reveló absolutamente ninguna anomalía. Los indicadores estaban dentro de lo normal. Los investigadores interpretaron esto como un intento del conductor de evitar la última conversación y ganar tiempo. Sin embargo, la investigación estaba preparada para este movimiento. El tribunal insistió en la comparecencia, a pesar de los argumentos médicos de la defensa, y el interrogatorio finalmente tuvo lugar. El abogado de Sergio inmediatamente exigió la recusación del médico experto que realizó el examen en la clínica, alegando que el estado de su cliente no le permitía participar en los interrogatorios. Pero el experto médico de la fiscalía rápidamente desenmascaró el engaño. Determinó que la taquicardia de la que se quejaba Sergio había sido artificialmente inducida por cafeína. El análisis de sangre mostró que el conductor había tomado una gran dosis de café justo antes del examen. Así, el intento de simulación se hizo evidente para todas las partes. La investigación obtuvo pruebas adicionales de que Sergio claramente intentaba evitar preguntas y ganar tiempo, sin tener razones médicas reales para eludir la comunicación con las autoridades. En el careo, el fiscal hizo una pregunta directa. ¿Podría el autobús haber sufrido algún daño capaz de afectar su movimiento el día de la desaparición? Por primera vez en muchos años, Sergio pronunció inseguro una frase corta. Posiblemente, la dirección podría haber tenido una grieta. Esta fue la primera microconfesión del conductor, que sonó por primera vez en 18 años. La frase fue cuidadosamente registrada en el acta. Los expertos inmediatamente comenzaron a estudiar las características técnicas del autobús, tratando de entender si tal fallo podría haber llevado a un cambio de ruta. Aunque la confesión misma fue cautelosa e indefinida, la investigación por primera vez tuvo una razón real para dudar de la inocencia total de Sergio. Sin embargo, el fiscal hizo otro intento de tantear el terreno, exponiendo al conductor una versión alternativa de lo sucedido. Le preguntó a Sergio, ¿podrían las propias participantes del equipo de animadoras haberse dirigido voluntariamente a las canteras en el desierto?
Esta pregunta fue una táctica, un intento de provocar una reacción emocional o un error por parte del sospechoso. En respuesta, Sergio permaneció en silencio, solo asintiendo ligeramente. La investigación inmediatamente señaló este momento en el acta como un posible acuerdo con la versión propuesta. Sin embargo, los investigadores experimentados lo percibieron como otra pista falsa. El conductor claramente estaba feliz de aferrarse a cualquier oportunidad para desviar las sospechas de sí mismo, sin ofrecer ningún detalle específico. Exactamente una semana después del careo, comenzaron las excavaciones oficiales en el área de la cantera abandonada, identificada por las señales móviles de 2001. Durante la limpieza de la entrada a una de las viejas minas, un trabajador descubrió algo inusual, un maletín metálico oxidado, que claramente había estado bajo tierra durante muchos años. Fue inmediatamente extraído a la superficie, colocado cuidadosamente en una lona para un examen más detallado por los expertos. Este hallazgo se convirtió en el primero y más significativo desde el inicio de las excavaciones. Los investigadores aún no sabían qué había dentro, pero entendían que podría ser una evidencia directa relacionada con la desaparición del autobús. El maletín metálico, cubierto por una capa de años de óxido y suciedad, se convirtió en el objeto número 1 para los criminalistas. La investigación inmediatamente pasó al modo de procedimiento especial: exhumación, que indicaba una atención especial a las pruebas materiales encontradas. El maletín fue cuidadosamente llevado al laboratorio criminalístico, donde debían comenzar su examen minucioso en las próximas horas. El fiscal anunció un nivel elevado de secreto hasta que se establecieran los detalles exactos del contenido del maletín. La policía no dio comentarios a los periodistas, manteniendo un silencio absoluto y guardando todo en el más estricto secreto. Todos entendían que el hallazgo podría resolver definitivamente el enigma que había atormentado a la investigación durante casi 2 décadas, pero no se habían anunciado oficialmente pronósticos ni suposiciones. La investigación finalmente cambió el enfoque de las pruebas circunstanciales y testigos de muchos años a un objeto físico directo que podría dar una respuesta definitiva. Ahora los investigadores tenían no solo un testimonio, sino también un objeto real capaz de arrojar luz sobre los eventos de septiembre de 2001. Solo quedaba esperar a que los expertos anunciaran los resultados de su trabajo y revelaran el secreto del viejo maletín metálico encontrado profundamente bajo tierra. Fue en este momento cuando la investigación, por primera vez en muchos años, se acercó a la solución, obteniendo en sus manos una clave real para entender lo que realmente sucedió. Los expertos abrieron el maletín metálico y los resultados del análisis dieron un vuelco a toda la investigación. En el juicio, que tuvo lugar varios meses después del hallazgo, por primera vez se anunciaron las conclusiones finales, cerrando uno de los casos más sonados en la historia de la criminalística chilena. La conclusión oficial de 21 páginas del tribunal en el caso RIT 1083-2019 fue seca y estricta. El documento constató los hechos clara y sin emoción. La causa del incidente fue una avería mecánica del autobús de la compañía Andes Tours. Los expertos confirmaron la confesión de Sergio O. La barra de dirección se rompió durante el movimiento, después de lo cual el conductor perdió el control del vehículo. Según la conclusión, Sergio intentó ocultar el accidente y las consecuencias de sus acciones, consciente de que la avería revelada y el cambio ilegal de ruta podrían llevar al colapso de su carrera y la reputación de la empresa. Incapaz de controlar la situación, Sergio O. tomó una decisión fatal: intentar ocultar el lugar del incidente para evitar el castigo. Decidió actuar de manera que le permitiera evitar que la verdad saliera a la luz, lo que determinó la gravedad del acto cometido. Esta se convirtió en la principal conclusión del tribunal, registrada en los materiales del caso. Las excavaciones de la mina confirmaron lo que los investigadores temían. Los especialistas forenses extrajeron de la profunda cantera pruebas que se convirtieron en evidencias irrefutables. El examen forense registró hechos con precisión. Se encontraron evidencias con daños consistentes con un impacto de gran magnitud. También se hallaron elementos que indicaban situaciones traumáticas de diversa índole. La identificación se realizó con la máxima precisión mediante análisis específicos que no dejaron lugar a dudas.
Estas formulaciones del examen sonaron concretas y profesionales. Los especialistas forenses confirmaron que la identificación se realizó con la máxima precisión, excluyendo cualquier error. La investigación obtuvo respuestas definitivas a las preguntas que habían atormentado a todos desde 2001. Cuando el juez comenzó a leer la sentencia final, la sala quedó en silencio expectante. En ese momento, Sergio, que hasta el último momento se había mantenido tranquilo, de repente hizo un movimiento brusco. Intentó autolesionarse con el borde afilado de la tapa de un bolígrafo, preparado previamente y escondido en el bolsillo de su chaqueta. Sin embargo, la guardia reaccionó instantáneamente, deteniendo sus acciones. Este breve episodio duró apenas unos segundos, pero se convirtió en la culminación de toda la tensión acumulada durante años de investigación. Sergio fue inmediatamente retirado de la sala del tribunal y el juez continuó leyendo la sentencia como si nada hubiera sucedido, manteniendo la impasibilidad y el tono oficial. Después de leer las últimas líneas de la sentencia, el fiscal cerró lentamente la carpeta con los documentos y pronunció la frase final, que puso punto final a este caso. Los materiales del caso fueron colocados en carpetas de cartón y guardados para siempre en el archivo.